Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. A continuación veremos la que en mi humilde opinión es una de las mejores partidas de ataque del año 2020. Esta obra maestra se jugó en el torneo Skilling Open 2020 recién terminado entre el gran maestro norteamericano Wesley So, quien a la postre sería el campeón de este torneo, derrotando en la final nada más y nada menos que al mismísimo campeón del mundo Magnus Carlsen. Y en esta partida se enfrentó contra un muy inspirado Teimur Radjabov, el gran maestro azerbaiyano, quien demostró sus capacidades de ataque de una forma impresionante. Pero veamos lo que sucedió en esta maravillosa partida. Con piezas blancas, el gran maestro Wesley So inicia la partida con C4. Teimur Radjabov responde con caballo F6, caballo C3, E5. Vemos que las blancas inician con una apertura inglesa y las negras deciden responder con E5, que normalmente lleva posiciones como de una siciliana invertida, como lo veremos. Caballo F3 de So, caballo C6 de Radjabov, E3, alfil B4 y dama C2. Fíjense que si miramos objetivamente podemos observar que las blancas están jugando como una defensa siciliana variante Paulsen, pero con piezas blancas. Mientras que a las negras solo le falta la jugada de 5 para una siciliana invertida. Enroque de las negras, caballo de 5, torre E8 y dama F5, la primera jugada, digamos, extraña de So. Fíjense que aún le falta desarrollar su pareja de alfiles e incluso le falta enrocar. Y en vez de hacer esas cosas, se lanza con la dama rápidamente al ataque sobre el flanco de rey. Tal vez hubiese sido mejor la jugada alfil de 3, teniendo ya el enroque en un movimiento y fiscalizando allí posiblemente la casilla H7. En vez de eso, luego de dama F5, Radjabov hace la jugada D6, caballo por F6 y dama por F6. En este momento los módulos indican que es un poco mejor la jugada G por F6, aunque realmente no está muy claro porque la estructura se daña rápidamente y el rey negro parece un poco inseguro. Por eso Radjabov captura de dama, dama por F6, G por F6 y hemos llegado a una posición en que las negras tienen peor estructura, pero realmente no es tan grave porque no hay dama sobre el tablero. Lo que deben evitar, por supuesto, es llegar rápidamente a un final donde sí se observará que estas debilidades pueden causar algunos problemas. A3 de las blancas, alfil C5 y B4. Por supuesto, las blancas rápidamente lanzan una expansión sobre el flanco de dama. Alfil B6, alfil B2, A6 y enroque largo. So se decide por esta jugada. Tal vez era un poco mejor esperar con alfil E2 para tener ambos enroques a disposición. Pero por supuesto no deja de ser interesante enroque largo. Vamos a tener una partida de enroques opuestos donde las blancas intentarán lanzar un ataque sobre el flanco de rey y las negras harán lo propio sobre el flanco de dama. Alfil F5 de Radjabov, una jugada que parece muy natural siempre en estas posiciones, ya que ese alfil de F5 quita la valiosa casilla B1 al rey, que normalmente se hace como profilaxis en el enroque largo. Torre G1 de So, rápidamente buscando tal vez el avance de sus peones. Y caballo E7 de Radjabov. La idea, por supuesto, va a ser empezar a intentar abrir la posición por el flanco de dama con las jugadas C6, D5, etc. D4 de So, alfil E4, caballo D2. Aquí era un poco mejor bloquear la posición. Recuerden que las negras intentarán atacar por el flanco de dama y las blancas por el flanco de rey. Caballo D2, jugada de So, alfil G6 de Radjabov. Por supuesto, este alfil hay que mantenerlo ya que realmente es una lanza allí que le quita casillas vitales al rey blanco. Y caballo F3 nuevamente de Wesley So. Tal vez el norteamericano no tenía muchas ganas de luchar en esta partida. Nuevamente en esta posición parecía algo mejor C5 intentando atacar ese alfil de casillas negras y bloquear la posición por el flanco de dama. Luego de caballo F3, Radjabov, quien sí quería jugar una partida emocionante, jugó A5
comenzando la ofensiva por el flanco de dama. B5 de So, nuevamente intentando bloquear. C6 y A4. Continúan las jugadas por parte del negro para abrir y del blanco para bloquear. C por B5, A por B5 y A4. Rápidamente Rayado ha logrado crear un contrajuego por el flanco de dama con ese peón pasado de A. Además de que el rey no puede acercarse tan rápido a detenerlo precisamente por ese alfil que vemos allí en G6. Alfil A3 de So, una jugada que podemos decir tiene un triple propósito. Número 1, por supuesto, detiene el avance del peón A, que ya se veía venir la jugada 3. Número 2, ataca el peón de D6, que está por los momentos indefenso. Y número 3, le da la importante casilla B2 al rey blanco para que en cualquier caso tenga allí una vía de escape. E por D4 de Rayado, por supuesto el azerbaiyano quiere seguir abriendo la posición. E por D4. Y ahora viene una jugada muy bonita de parte de Rayado, que es caballo de 5, sacrificando este caballo con la idea de abrir la posición y aprovechar esa pareja de alfiles además de la columna C. Por supuesto, las blancas no están obligadas a capturar y fue lo que hizo So. So no capturó ese caballo porque sabía que luego de C por D5 la iniciativa negra simplemente iba a ser demasiada con torre S8 jaque, rey B2 por ejemplo, torre C2 jaque, la torre entra a la séptima fila apoyada por ese maravilloso alfil de G6 y luego de rey B1 por ejemplo, entonces el rey va a estar a merced de los descubiertos de la torre y si rey A1, que parece una jugada donde el rey se esconde, entonces vendría alfil A5 y el alfil es el que va a empezar a amenazar entrar en C3 con fuerza devastadora. Así que realmente un sacrificio muy brutal acá de Rayado. Por supuesto sabiendo que no es obligado a capturar, la idea era también mejorar la colocación de este caballo que no estaba haciendo nada en la casilla de 7. En este momento So juega rey B2, pasando de comerse el caballo porque sabe que le esperarían muchos problemas. Y ahora Rayado juega alfil A5, continuando con ese sacrificio de caballo. Fíjense que nuevamente si el caballo es capturado en esta posición, ahora vendría torre AC8. Rayado lo que planea es tener una gran iniciativa confiando en esa pareja de alfiles y también en que al blanco le falta desarrollo debido a que su alfil de F1 aún no sale. Por ejemplo, si torre C1 tratando de pelear esta columna y evitando la entrada de las torres, vendría torre por C1, rey por C1 y torre C8. De una u otra forma, la torre va a entrar en la séptima fila y va a empezar a causar grandes estragos en la posición blanca. Por eso, nuevamente Wesley So no captura ese caballo y en vez de eso se come el peón de D6 que se encontraba indefenso. Y ahora el gran maestro Teimur Rayado ubica mejor su caballo y juega caballo C3, creando amenaza. Ya se amenaza caballo por D1, torre C1 de So y caballo E4. Ahora el caballo se encuentra en una posición muy activa. Amenaza el alfil de D6 y amenaza el peón de F2. Alfil G3 defendiendo ambas cosas y A3 jaque. Fíjense que la partida de unas jugadas para acá ha sido solo iniciativa. Específicamente después de caballo de 5 hacia acá, Rayado no ha hecho sino buscar jugada activa tras activa. Rey A2, por supuesto aquí comerse ese peón es prácticamente un error decisivo por la jugada alfil D2. Realmente muy fuerte esa descubierta del jaque con la torre. Rey A2 intentando esconderse, caballo C3 jaque, rey por A3 prácticamente obligado, ya que si rey A1 vendría la jugada A2 y ese peón realmente está en la yugular de las blancas. Posiblemente van a tener que sacrificar material en algún momento para detener ese peón. Así que rey por A3, aprovechando que al parecer ya no hay descubiertas con el alfil. Pero ahora viene otra jugada muy bonita de parte de Rayado, que como les digo estaba inspirado. Y juega alfil B4 jaque, entregando ahora su alfil. No le bastó con entregar el caballo, sino que ahora sigue entregando material. Prácticamente aquí es obligado comerse ese alfil.
ya que si por ejemplo rey b3 intentando huir, entonces caballo a2, llegarían las blancas a una posición sumamente peligrosa donde posiblemente recibirán mate si no consiguen las jugadas correctas. Por ejemplo, una jugada como alfil d6 tratando de devolver material, vendría torre a3 jaque y luego de rey b2, entonces torre a4. Las negras pueden comerse el alfil cuando quieran, pero planean hacer una cosa mejor. Si por ejemplo alfil por b4, vendría torre por b4 jaque. Y fíjense que ese alfil de g6 es una verdadera bestia. Única rey a1 y simplemente después de caballo por c1 el mate es inevitable con torre a8. Así que realmente el rey en esta posición no tiene más remedio que jugar rey por b4 aceptando el sacrificio de Rayabov, tras lo cual ahora el azerbaiyano juega caballo a 2 jaque y So comete el error decisivo. Había que volver con el rey a b3 y tener que sacrificar aquí definitivamente la calidad confiando en esos dos peones que tiene allí en el flanco de dama. Realmente parecía que sí había compensación en esta posición. En vez de jugar rey c5 exponiéndose demasiado a las piezas negras. En vez de eso, luego de caballo a 2 jaque, So hace la jugada rey c5. Tal vez pensó que las negras iban a jugar caballo por c1 y confió en que sus peones con el rey más cerca iban a ganar la partida o por lo menos iban a tener una mayor compensación por la calidad, pero omitió una jugada muy fuerte que era torre e6 y ahora el rey blanco se encuentra en unas redes de mate simplemente terribles. La única jugada tal vez para aguantar en este momento era alfil d6, tras lo cual vendría caballo por c1. Y ahora el caballo también amenaza a entrar por b3, la torre en c8 jaque cayendo el alfil de d6. Digamos que las blancas quedan perdidas precisamente por la posición del rey. Pero en lugar de eso, So aceleró los acontecimientos y jugó b6, lo que definitivamente es un error garrafal, ya que simplemente Rayabov juega torre a 5 con jaque mate y la partida termina inmediatamente. Realmente muy poco común ver que un gran maestro de la talla de Wesley So reciba jaque mate y más con el rey blanco en la casilla C5 habiendo tantas piezas sobre el tablero. Realmente una demostración magistral de Rayabov. Bien amigos, si les gustó el video les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del juego ciencia y sobre todo que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que siempre estén al tanto del contenido que subimos al canal. Recuerden que es totalmente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. Por acá también les estoy dejando otros dos videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.